La idea de hoy, como quedamos la vez pasada, era la clase pasada, repasar los conceptos más importantes de capa límite y los regímenes de flujo. Y la parte de hoy, o la charla que queríamos tener hoy, era volver a repasar lo último que vimos de pérdidas por fricción, no solo en las cañerías, sino también en los accesorios. Y aprovechar, si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta de todos los temas que fuimos viendo hasta ahora, como para poder ir aclarándola y bueno, y ya prepararnos para poder encarar algún examen parcial. ¿Sí? Antes de definir el examen, obviamente nos vamos a poner de acuerdo con la fecha y los temas que van a entrar, que los temas son hasta este inclusive. O sea, la guía 1, la unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Estas 5 unidades entran en este primer parcial. ¿Sí? Bueno, a modo de repaso, lo que terminamos viendo, el otro día es que nosotros podíamos relacionar las pérdidas de fricción en una cañería relacionando el número de Reynolds que está en el eje de las abscisas con el coeficiente de fricción o el factor de fricción, y que teníamos básicamente dos tipos de comportamiento: el comportamiento del flujo laminar, ¿sí? Que de 2100, más o menos de 2000 hacia abajo, se comportaba como una recta la relación entre el factor de fricción y el número de Reynolds, y para flujos turbulentos, claramente turbulentos, teníamos una relación entre el número de Reynolds y el coeficiente de fricción que dependía de un parámetro más, que era la rugosidad relativa. En zonas de número de Reynolds de transición, o sea que no podíamos definir claramente si era laminar o turbulento, el gráfico no lo podemos usar, tiene serias limitaciones y no lo usamos. Ahora sí, cuando estamos en el número de Reynolds de flujos turbulentos, nosotros tenemos distintas curvas, que son estas que estoy marcando ahora por acá, y que estas curvas, cada una de ellas tiene un dato de rugosidad relativa, ¿sí? Y esta rugosidad relativa está dada por la relación que tiene la rugosidad propia del material con el diámetro interno de la cañería que estamos usando. Entonces, vincula las dos cosas, el material y la cañería, y a medida que nosotros tenemos mayor rugosidad relativa, ¿qué tenemos? ¿Mayor o menor coeficiente de fricción? Mayor. ¿Me preguntan o lo afirman? Lo afirmo, lo afirmo. Sí, claramente, sí. O sea, cuanta más alta es la rugosidad relativa, mayor es el coeficiente de fricción, y nosotros podemos tener mayor rugosidad relativa por dos cosas: o porque usamos un material más rugoso, con lo cual el numerador es más grande, por lo tanto la rugosidad relativa más grande, o porque usamos cada vez, aunque tengamos siempre el mismo material, cada vez diámetros menores, entonces empezamos a tener un denominador más chiquito, por lo tanto el resultado de ese cociente es más grande, por lo tanto aumenta la rugosidad relativa.
Habíamos comentado que existían algunos grafiquitos y algunos videos de algunas simulaciones hechas para ver cómo era el flujo en alguna cañería en especial. Lo buscamos especialmente al video, es el que está en el link de acá arriba. No lo quisiera pasar ahora porque no se ve tanto cómo es el flujo, sino que cuenta más cómo funciona el programa para poder hacer la simulación, que a nosotros mucho no nos interesa, excede los contenidos del curso, pero hay más videos y se puede buscar. Pero bueno, más que nada para que sepan que se puede, así como vimos en la simulación de los regímenes de flujo en una cañería, los videos de la semana pasada, también tenemos en algún accesorio. Bueno, ahora si nosotros queremos empezar a usar o a empezar a medir las pérdidas de carga que nosotros, o las pérdidas de altura, que era otra de las maneras de hablarlo, de llamarlo, en una instalación, vamos a usar una instalación básica que no tiene ninguna bomba y no tiene ningún trabajo añadido. Y esta instalación tiene un tanque que tiene el punto 1 y una salida que es el punto 2. Y esta instalación tiene además algunas características particulares. Por ejemplo, tiene 20 pies de un caño de 4 pulgadas y tiene 125 más 10 más 50 pies de una tubería, un caño de 2 pulgadas, y tiene algunos accesorios o algunas particularidades que generan pérdidas por fricción, como la salida del tanque, un codo, otro codo y otro codo. Entonces, lo que vamos a empezar a mirar es mostrar una herramienta que nos permita calcular cuáles son las pérdidas de fricción que tenemos acá, inicialmente para poder calcularlas, y en ejemplos posteriores, que vamos a ver después, no solo vamos a calcular las pérdidas por fricción, sino además cuál es la potencia que necesitamos de una bomba para poder llevar fluido de un lugar a otro, no solo tratando de vencer las fuerzas que tiene que vencer la bomba para poder mover el fluido, sino además agregándole las pérdidas por fricción. Entonces, vamos a leerlo rápidamente. Un tanque de almacenamiento elevado tiene agua a una temperatura determinada, 82 grados. Tal como, este es un ejemplo del Jankoplis. Está sacado de ahí, lo pueden volver a mirar si la explicación no fue lo suficientemente clara o si quedaron algunas dudas. Se desea que la velocidad de descarga sea de tantos pies cúbicos por segundo en el punto 2, o sea que acá tengo el dato de velocidad que a mí me interesa conocer. Entonces lo que nos pide es saber cuál tiene que ser la altura del tanque para lograr esa velocidad en este punto de salida con este diagrama de cañería usando acero comercial de Schedule 40 y nos dan todos los datos. Algunos tips, algunas sugerencias en la lectura del problema. Primero, 82 grados de la temperatura y nos dice que es agua. Entonces ya tenemos todos los datos de las propiedades del fluido, que es agua, que es un fluido incompresible, y al tener la temperatura ya podemos conocer todos sus datos físico-químicos, la densidad, la viscosidad y todos los datos que están en tablas. Particularmente a nosotros nos puede llegar a interesar la viscosidad, la densidad, porque el dato que nos da acá de velocidad o de caudal está en volumen, ¿sí? En volumen sobre tiempo.
Entonces, por ahí necesitamos el dato de densidad y teniendo que es agua y la temperatura, vamos a cualquier tabla de cualquier libro o le preguntamos a Wikipedia, a Google, cuál es la viscosidad del agua, 82, la densidad del agua, 82 grados, y nos va a tirar la tabla correspondiente. Y después nos dice que es acero comercial, entonces nos está dando el dato de la rugosidad que tiene y la característica de cómo es el caño. En algún momento habíamos dicho que existía, vamos a intentar dibujarlo, ahora que había aprendido a dibujar con el zoom, que era más fácil, nos mudamos a Jitsi, que van a volver a depender de mi calidad de dibujo con el mouse, así que lo lamento, disculpe. Nosotros podemos tener un caño que tiene este diámetro interno y este diámetro externo, y un caño que tiene este diámetro interno, que intenté que sea igual, pero que tiene este diámetro externo, haciéndolo exageradamente, ¿sí? Esto es porque esta pared, la pared del caño 1, puede soportar una determinada condición de temperatura y presión, y este caño, este diámetro, la cantidad de material que tenemos en la pared del caño 2, puede soportar otras condiciones, al ser mucho más grueso, condiciones más severas, más estrictas, de mayor presión. Sin embargo, los dos diámetros internos son iguales. Entonces, para poder diferenciar el caño 1 del caño 2, si bien uno al ferretero va y le dice dame un caño de 2 centímetros de pulgada interna con si me vieran los dedos, estarían señalando como un cafecito chiquitito de este diámetro de pared, y si necesito el más grande voy con los dedos más abiertos. Como eso no se puede hacer en todos lados, directamente se define una categoría, una forma de identificar estas particularidades de cada caño, que se llama schedule. Acá está mal traducido, acá se llama cédula, pero todo el mundo lo conoce como schedule, más allá del material del que está hecho. Vamos a empezar a ver cómo podemos desarrollar y a calcular estas consideraciones que estábamos viendo recién. ¿Sí? Cómo podemos calcular esto en las pérdidas que tenemos en esta instalación. ¿Sí? Entonces, lo que primero hacemos es plantear el balance de energía mecánica, donde referimos que la diferencia, ¿sí? Bueno, como lo habíamos planteado al principio, las diferencias de entalpía, las diferencias de velocidad, las diferencias de altura, de calor y trabajo, que podíamos relacionar al trabajo con las fuerzas y a la energía interna con los calores, calor y trabajo, perdón, y que después existía una relación en termodinámica, seguramente la vieron, que vinculaba la entalpía con la energía interna y la variación de presión y la velocidad, y que podíamos relacionar a la entalpía, ¿sí? Sumando estas tres ecuaciones con esta forma. Entonces podíamos reemplazar estas otras formas de lo que habíamos visto hasta ahora y llegar a esta ecuación trabajando para un fluido incompresible, donde hablábamos de la energía cinética, de la energía potencial, de las presiones en cada una de las superficies de nuestro volumen de control, las pérdidas debidas a la fricción y el trabajo. Entonces, planteando este balance en nuestro esquema, trabajo no hay, diferencia de presión entre 1 y 2 no hay
hay presión en 1 que es atmosférica, hay presión en 2 que es atmosférica, pero no hay diferencia de presión entre los dos puntos, por eso podemos tachar todo el término. Uno de los términos de altura es donde nosotros planteamos nuestro eje de coordenadas como 0, entonces lo llamamos 0, y otra cosa que habíamos visto también es que la diferencia de velocidad en el punto 1 respecto del punto 2, el 1 era muy chiquitito, así que lo podíamos cancelar. El caudal en el punto 1 y en el punto 2 es el mismo, pero como el área del punto 1 es muy grande respecto del área del punto 2, las velocidades son inversas, entonces la velocidad en 1 es mucho más chiquita que la velocidad en 2. Ya tomamos las condiciones de contorno para este ejercicio, para este problema, y pudimos resolver o acomodar el balance de energía mecánica para lo que a nosotros nos interesaba y aplicado al problema. Entonces, de acá, reemplazando y moviendo, reemplazando no, adecuándolo y moviendo las cosas de término, ¿sí? Nos queda que G por H o G por Z1 en este caso es igual a la energía cinética evaluada solamente en el punto 2 más las pérdidas por fricción. De estos valores a nosotros G lo conocemos porque es dato, Z1 es lo que queremos calcular, es la incógnita, B2 lo tenemos porque sabemos cuál es el caudal y sabemos cuál es el diámetro de la tubería, entonces sabemos cuál es el área, caudal y área podemos sacar la velocidad, nos queda calcular cuáles son las pérdidas de fricción que tenemos en toda la instalación para poder obtener el dato que necesitábamos calcular. Esteban, Sí. ¿por qué la sumatoria de fuerzas es solamente la de fricción? No, lo escribimos así. Las otras fuerzas no nos interesa considerarlas ahora. Estamos pensando solamente en lo que pasa dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, las otras no nos interesan. ¿Sí? Entonces, siempre pensando en las fuerzas de fricción, nosotros vamos a tener siempre 4 lugares o 4 ítems donde vamos a tener que considerar las pérdidas por fricción. Siempre, o sea, lo ponemos así en 4 maneras para no olvidarnos nunca de considerar todas. Y después, si hay algunas que no existen o que no están presentes en la instalación, les ponemos un 0 o las tachamos. Entonces, siempre vamos a tener pérdidas en las cañerías, vamos a tener pérdidas en las expansiones, vamos a tener pérdidas en las reducciones y vamos a tener pérdidas en todos los accesorios que haya. Los ponemos distintos porque las expansiones y las reducciones se pueden calcular de una manera puntual, los accesorios se pueden calcular de otra y la cañería se puede calcular de otra. La cañería lo calculamos con el gráfico de Moody, que es lo que vimos recién, lo que habíamos visto el otro día. ¿Sí? Entonces, en esta instalación en particular, volvemos a señalar cuáles eran los lugares donde se producen pérdidas por fricción. A la salida del tanque es el primer lugar, el segundo lugar es en el caño de 4 pulgadas, el tercer lugar es el codo de 4 pulgadas también, el cuarto lugar es la reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas. Miren, en la primera vez que lo charlamos, esa no la dije, la omití.
El quinto lugar es el caño de 2 pulgadas, todo el largo del caño, y el sexto lugar son los 2 codos de 2 pulgadas. Entonces vamos a ir calculando las pérdidas de fricción en todos estos lugares, en todas estas instancias. ¿Sí? Ahora, evaluando los 4 ítems que vimos al principio, cañería sí es el punto 2 y es el punto 5, el caño de 4 pulgadas y el caño de 2 pulgadas. Expansiones, en este caso no tenemos ninguna, entonces no tenemos ninguna, es un 0. Reducciones, tenemos 2. La salida del tanque la consideramos como una reducción de un diámetro muy grande a un diámetro muy chiquito, y la reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas, y accesorios que tenemos un codo de 4 pulgadas y 2 codos de 2 pulgadas. En algún momento alguno de los chicos me hizo una consulta respecto de qué consideramos cuando en un accesorio tenemos 2 diámetros distintos. En este caso, la reducción es clara, tenemos un diámetro de entrada de 4 pulgadas y un diámetro de salida de 2. También tenemos accesorios que ya tienen la reducción incorporada, por ejemplo, una T con reducción, ¿sí? Que es fácil de dibujar, o un codo también con reducción. Siempre para el cálculo de la pérdida por fricción tomamos el diámetro de la entrada. Bueno, en este caso dibujé los 2 más grandes, pero siempre se considera para calcular el diámetro de entrada. Entonces, bueno, ahora que ya teníamos definido todos los lugares donde se generan las pérdidas por fricción, vamos a empezar a calcular. Esteban, perdón. Sí, O sea que en los 4 términos, cuando usamos diámetro sería el de entrada. siempre que hay 2 diámetros en algún accesorio, especialmente en los accesorios, para hacer todos los cálculos se usa el diámetro de entrada, pero en el accesorio solamente. Listo, ¿Sí? Acá, gracias. ¿no? O sea, en las reducciones sí, y en los accesorios. En las reducciones tiene una fórmula particular que no va a haber duda de cuál es, pero en los accesorios donde hay 2 diámetros posibles, uno de entrada y uno de salida, o 3 diámetros posibles, como es el caso de una T, si los 3 fueran distintos, el que se usa siempre es el diámetro de entrada. ¿Está? Bueno, entonces vamos a empezar a calcular, las voy a poner todas porque es más, cuando armamos la presentación me gustaba jugar más con cómo subían y bajaban las cositas en la presentación, ya ahora no me divierte tanto. Entonces, siempre para calcular la pérdida de carga en las reducciones, esto es una constante que tiene que ver con la reducción y vinculada a la velocidad, la energía cinética que está vinculada, que pasa por esa reducción. Entonces es la K, que sale de tabla, por la velocidad sobre 2. Particularmente, en este caso, para calcular la K, se usa siempre esta fórmula, 0,55 por el paréntesis de 1 menos la relación de diámetros. Siempre en el denominador va el diámetro más grande. En este caso, como el diámetro 1 es mucho más grande que el diámetro de salida, se considera que ese cociente es muy chiquitito, por lo tanto, este cociente es despreciable frente al 1, se lo considera 0. Entonces la K que nosotros vamos a usar para calcular la pérdida de carga
de la salida del tanque es 0,55. La velocidad, como lo dijimos antes, lo podíamos calcular porque tenemos el caudal que va a ser el mismo en toda la instalación y la velocidad que tiene en el tanque, perdón, en la salida del tanque, ¿sí? Entonces, que son las 4 pulgadas, entonces tenemos la velocidad para poder calcular. Y reemplazando uno en el otro, ya calculamos la pérdida H de carga en la salida del tanque. Vamos ahora al que seguía, la reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas. Usamos la misma fórmula, 0,55 por 1 menos la relación de diámetros, ¿sí? El diámetro más grande abajo, el diámetro más chico arriba. Acá no podemos despreciar ninguno frente al otro. Hacemos la cuenta, tenemos la K, sabíamos la velocidad porque es la misma velocidad, entonces la misma velocidad porque es el mismo caño de 4 pulgadas y tenemos la pérdida de carga. Estamos usando unidades inglesas que son un dolor de cabeza porque en el libro estaba en unidades inglesas. En algún lado las fuimos traduciendo, convirtiendo al sistema internacional, pero seguimos el ejemplo del libro para que lo puedan seguir si necesitan volver a mirar. Ahora en la cañería vamos a volver a poner todas los cuadritos. Y vamos por uno. La vez pasada lo habíamos pasado por alto y dijimos que eso era lo que teníamos que volver a mirar en profundidad esta vuelta. Nosotros para calcular la pérdida de carga de la cañería teníamos dos maneras de calcularlo. O con las longitudes o con la K correspondiente a cada caño, ¿sí? Ahora, fíjense que en este término nosotros tenemos la longitud del caño y un término más que refiere a la longitud equivalente. Esta longitud equivalente la vamos a volver a mirar después cuando definamos que los accesorios se pueden medir o con una K, que es lo que estaba en tabla, que es uno de los ábacos y una de las cosas que vimos el otro día, ¿sí? O con longitudes equivalentes, que es el otro ábaco que vimos para poder calcular. Entonces, si nosotros queremos calcular todo de una sola manera, podemos sumar la longitud de la cañería más la longitud equivalente de accesorios en cañería, por eso es equivalente, y trabajamos todo en un único lugar. Si no, como es lo que estamos haciendo ahora, esta longitud equivalente no la consideramos y vamos a trabajar solamente con el caño. Entonces, para trabajar solamente con el caño, vamos a usar el gráfico de Moody, que ya explicamos el otro día y hoy un cachito lo volvimos a contar. Para calcular el gráfico, para usar el gráfico de Moody, perdón, empezamos con el número de Reynolds, porque es uno de los datos que necesitamos para poder entrar. Para calcular el número de Reynolds tenemos todos los datos. Tenemos que calcular el número de Reynolds para el caño que estamos queriendo usar, ¿no? Por lo tanto, la longitud característica va a ser el diámetro de las 4 pulgadas, porque es el que estamos queriendo calcular ahora. La velocidad la tenemos, porque ya la calculamos. La densidad y la viscosidad la sacamos de tabla, porque sabíamos que era agua a 80 grados. Entonces tenemos 82 grados. Tenemos todos los datos para poder calcular el número de Reynolds. Calculamos, hacemos la cuenta, calculamos el número de Reynolds,
nos da un número de Reynolds claramente en flujo turbulento, porque es por 10 a la 5, ¿sí? Y como nos decían que era un caño de 4 pulgadas de acero comercial de Schedule 40, vamos también a tablas, buscamos la rugosidad del acero comercial, que acá nos dicen cuál es el dato, tanto en metros como en pies. Entonces podemos calcular cuál es la rugosidad relativa, ¿sí? La calculamos, hacemos esta cuenta y calculamos. Entonces, entramos con el número de Reynolds al gráfico de Moody, llegamos hasta el valor de rugosidad relativa que pudimos obtener y ahí buscamos en el eje de las abscisas, de las ordenadas, perdón, en el eje de la Y, cuál es el valor de F que tenemos. Este es el factor de fricción de Fanning, ¿sí? Y entonces podemos calcular con esta formulita cuál es el F que tenemos que usar para calcular las pérdidas, ¿sí? Ya sabemos entonces que el HL, F y HL son equivalentes, porque esta fórmula es igual a esta fórmula, ¿sí? Esta y esta son iguales, solamente que acá estamos trabajando con la longitud del caño, no estamos teniendo ninguna longitud equivalente de ningún accesorio. Podemos incorporarlos o no, lo vamos a ver más adelante. Ahora no lo estamos incorporando, pero se pueden incorporar. Esteban, Sí, el diámetro en 3, ¿en qué unidad lo están usando? el diámetro en 3, y en este caso, acá abajo, ¿sí? Como la unidad está puesta, o sea, estamos trabajando acá en pies, 1,5 por 10 a la menos 4 en pies, que es este valor. Este está puesto en pies. Ah, listo, gracias. Siempre tiene que ser la misma unidad para que este número sea dimensional, ¿no? Y fíjate que acá de vuelta vuelve a poner el diámetro abajo, 0,3353, y está trabajando en pies, ¿sí? Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el caño de 2 pulgadas. Nosotros en algún momento y en cursadas anteriores insistíamos bastante con hacer cambios de unidades, de pie a metro, de pie cúbico a metro cúbico, de pie a pulgada, de grado Fahrenheit a grados centígrados, y después lo fuimos dejando porque entendimos que eso ustedes ya lo traían de asignaturas anteriores. Pero no pierdan, digamos, no se pierdan ahí, no confundan eso, porque si no, no vamos a estar cumpliendo con la condición de uniformidad dimensional, ¿sí? Porque vamos a estar sumando pies y metros en el mismo lugar y ahí hacemos macana. Entonces, para el caño de 2 pulgadas, volvemos, hacemos el mismo procedimiento, calculamos el número de Reynolds, ¿sí? Tenemos exactamente el mismo valor de viscosidad, el mismo valor de densidad, porque sigue siendo agua a los 80 grados que teníamos. Lo que cambia es el diámetro y la velocidad, porque justamente cambió de 4 pulgadas a 2 pulgadas, ¿sí? No digan, no hagan la regla de 3 de que como el diámetro es la mitad, la velocidad es la mitad. No me ven la cara, pero no hagan eso. No. ¿Sí? No es así. Entonces, calculamos el número de Reynolds, que nos da este valor, también por 10 a la menos 5, por 10 a la 5, perdón, calculamos la rugosidad relativa, que
como habíamos dicho antes, la rugosidad del material es exactamente la misma, pero el diámetro es menor, entonces la rugosidad relativa es mayor. Acá no lo dibujamos, pero funciona de la misma manera. Entramos con el Reynolds, vamos hasta la rugosidad relativa y ahí volvemos a leer el factor en el eje de la Y. Ahí en este caso, el F que vamos a usar es 0,0048. Fíjense que este es 0048 y este era 0047. Es que alguien me diga que puede discriminar en un grafiquito así esta diferencia. Yo le voy a comprar los ojos al que lo pueda hacer así. Obviamente cuando nosotros evaluamos y tenemos en cuenta estas cosas, nos damos cuenta de que puede haber acá cierta diferencia en la precisión de quien lee. Así que, nada, es bastante impreciso la lectura que podemos llegar a tener acá, o hay que hacerlo con mucho detenimiento y cuidado. Bueno, una vez que tenemos el F que leímos del gráfico, podemos calcular la pérdida que nos da el caño de 2 pulgadas, que de vuelta es usar esta ecuación, ¿sí? Y con esta ecuación podemos calcular la pérdida que tuvimos en el caño de 2 pulgadas. Entonces ya calculamos la pérdida a la salida del tanque y calculamos los dos caños, el de 4 pulgadas y el de 2 pulgadas. Ahora vamos a los accesorios. De vuelta vamos a lo mismo. Nosotros podemos, calculamos las dos reducciones también. Teníamos acá los accesorios del codo de 90 grados, que era el punto 3, y el punto 6, que eran los dos codos de 2 pulgadas. Los codos de 90 grados de 4 pulgadas y el de 2 pulgadas. ¿Sí? De tabla, sabemos que la K de un codo de 90 grados es de 0,75, sin importar el diámetro. ¿Sí? Fíjense que para los dos la K es exactamente la misma. Lo que hacemos después es calcular para la pérdida para cada uno de los codos, usando la K, que es la misma para los dos, la velocidad para el caso de 4 pulgadas y la velocidad para el caso de 2 pulgadas, y acá es un igual, parece que es un menos, pero es un igual, y nos da la pérdida que tenemos en el codo de 4 pulgadas, y acá lo que hacemos es, como teníamos dos codos, ya lo multiplicamos por 2, y hacemos el mismo cálculo teniendo en cuenta siempre la velocidad que calculamos para las 2 pulgadas. Acá es donde tenemos que tener cierto cuidado. Y tenemos el cálculo de H. Ahora, en este lugar volvemos a mirar lo que era la longitud equivalente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que podíamos sumarle a que era longitud más longitud equivalente, todo esto multiplicado por F sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado? Si la memoria no me falla, es así, y que para el caño puede que le haya pifiado acá en alguna fórmula, en alguna cosa, pero lo que me interesa es mostrar esto. Cuando hablábamos del caño en forma particular, no teníamos en cuenta la longitud equivalente. Si en vez de calcular las pérdidas por la K de cada accesorio, nosotros queríamos incluir el accesorio acá en este paréntesis, lo podíamos hacer porque lo que hacíamos era considerar la longitud equivalente de
el codo de estándar acá, esta longitud equivalente del codo, lo que teníamos que hacer era dividirlo por el diámetro que estamos usándolo y ponerlo acá directamente, o esta longitud equivalente sobre el diámetro son estos 32. Entonces, es otra forma de calcular. Y tengo una consulta del 0,75 que no entiendo bien de dónde está el dato. Y bueno, el 0,70, vamos por el más fácil, el 0,75 sale de acá, que el libro usó una tabla que tiene el libro que es 0,75, pero que era muy difícil de recortar y pegar para que entre toda, y acá en esta tabla que usamos nosotros es 0,70, pero es el mismo valor. El 0,75 sale de acá. Volvamos a la explicación de la longitud equivalente. Cuando nosotros hacíamos el cálculo del H de la cañería, decíamos que teníamos que multiplicar 4 por el F que sacamos del gráfico de Moody, por la longitud, esto no lo teníamos en cuenta, del caño, sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado. Si es que no me equivoqué en alguna fórmula, en la fórmula, creo que no, pero por las dudas. También dijimos que podíamos agregarle una longitud equivalente que pudiera transformar el accesorio en metros de cañería, referido a la pérdida de carga, ¿no? O sea, si yo tengo un caño que mide 2 metros, tiene una pérdida de carga de 1. Vamos a considerar cualquier número. Ahora, si yo a ese caño de 2 metros lo corto al medio y le agrego un codo, ¿sí? Ya no me va a quedar una instalación horizontal, sino me va a quedar una L. Yo voy a tener un poco más de pérdida de carga, porque además de los 2 metros de caño, tengo un codo. Entonces, yo lo puedo calcular de dos maneras. O calculo la pérdida de carga con el H del caño y la pérdida de carga como un H del codo, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, o puedo pensar en, referido a pérdidas de carga, cuántos metros de caño equivale poner un codo en la instalación. Y esa es la longitud equivalente. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, calculo H para caño y H para codo, o le pongo a la longitud del caño una longitud equivalente del codo. ¿Sí? Hasta ahí está todo bárbaro. Todos dijeron, sí, buenísimo, no hay ningún problema. Hasta que saltó uno y dijo, che, pero si yo tengo un codo más chiquitito, ¿sí? No es lo mismo, o sea, un codo más chiquitito respecto del diámetro, con un diámetro más chiquitito, no es la misma pérdida de carga que ponerle un codo mucho más grande respecto del diámetro. Entonces todos dijeron, tenés razón. Bueno, entonces, así como para que todos puedan usar el gráfico de Moody, inventamos un parámetro que se llama rugosidad relativa, que es la rugosidad del material dividido su diámetro. A la longitud equivalente vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividirlo por el diámetro, para que nos dé algo que cada uno puede usar respecto del diámetro que tiene. Perfecto. Bueno, entonces lo podemos tabular. Sí, hicieron un montón de experimentos, midieron cuál era la pérdida de carga de cada uno de los accesorios y los diámetros en los que lo estaban midiendo, y lo pudieron tabular. Y pudieron armar una tabla bastante precisa, siempre con un determinado nivel de error, pero bastante precisa, que es esta, para que encuentre acá, que es esta que nosotros tenemos acá, en donde nos dice que un codo de 90 grados, voy a volver a otro color, que veo mejor, con el azul de fondo,
un caño de un codo de 90 grados estándar, ¿sí? Tiene una K de 0,75 en esta tabla de 0,7 o una longitud equivalente dividida el diámetro de 32. Y como en la fórmula está la longitud equivalente sobre el diámetro de el caño más la longitud equivalente sobre el diámetro del accesorio, pero también está la longitud sobre el diámetro del caño, nosotros podemos usar este 32, operarlo por el diámetro y meterlo acá, o directamente este 32, reemplazar acá y a esto dividirlo por el diámetro y ya tenemos el dato, ¿no? Entonces hay que operar sobre la fórmula en función de lo que querramos usar, pero lo podemos usar sin ningún problema. Entonces ahí están las dos formas de poder calcular. O con la longitud equivalente, que es fácil de leer y que está en tabla, o con la K, que es igual de fácil de leer que la longitud equivalente y que también está en tablas. A veces, para no llevar demasiados libros o no tener tantas tablas en el medio, uno usa siempre lo mismo y puede entrarle de cualquiera de las dos maneras. Volvemos al cálculo que hacíamos originalmente, que podíamos calcular el H del codo de 90 grados, que era este, y el H el H del codo de 90 grados de 4 pulgadas, que era este, y el H de los dos codos de 2 pulgadas, que es este. ¿Sí? De vuelta, si nosotros dividimos, porque estos son 2 codos y en vez de ser 2 codos era 1, este valor es cercano a 1, un poquito más que 1, y este valor es bastante lejano a 1, es mucho menor que 1, ¿sí? Y es mucho menos que la mitad. Entonces, fíjense cómo impacta el diámetro respecto de la pérdida de carga, porque impacta de dos maneras, ¿no? En la velocidad y en el diámetro propiamente dicho. Entonces, bueno, siguiendo con el cálculo, ahora sí, volvemos a la fórmula general de toda la fricción que queríamos calcular. De la cañería ya lo calculamos, de expansión no había, de la reducción ya las calculamos también, y de los accesorios lo calculamos también. Entonces la salida del tanque era esta, el caño de 4 pulgadas era esto, los codos de 90, el de 4 pulgadas era este, la reducción de 4 a 2 era esta, el caño de 2 pulgadas es este, y los dos codos de 2 pulgadas es este valor. Entonces el total nos da que esta es la pérdida por fricción que tenemos. Ahora sí, volvemos a reemplazar en el balance general que habíamos calculado y nos podemos calcular cuál es la altura. Tenemos la velocidad y las pérdidas estas de fricción. Este término 32,14 es porque estamos trabajando en unidades inglesas y necesitamos definir lo que los ingleses llaman GC o que ellos usan normalmente. Entonces, esta es la forma de calcular y esto nos da entonces que la altura es, teniendo en cuenta las unidades inglesas, 33,7 pies libra-fuerza sobre libra-masa o 100,9 y la altura es 33,7 pies o 10 metros de altura. O sea que para que en esa instalación a la salida nosotros tengamos la velocidad que necesitábamos, tenemos que poner el tanque a más de 10 metros de altura. ¿Sí? Y lo que nos interesaba marcar también es que, fíjense que la pérdida más grande, por eso está en el caño,
de 2 pulgadas porque teníamos muchos metros, ¿sí? Pero normalmente es donde más pérdidas hay, dependiendo mucho del accesorio, pero normalmente las pérdidas más grandes están en los tramos de cañería y no tanto en los accesorios, aunque existe y es importante, ¿no? Por eso se llaman en los accesorios, normalmente las van a ver en los libros como pérdidas menores. Volviendo a mirar el gráfico de Moody para explicar cómo funciona, está puesto en cualquier lugar ahora y tomamos cualquier gráfico, otra vez de laminar hacia la izquierda, sigue una relación lineal, no es necesario que entremos al gráfico de Moody para poder calcularlo, es 64 sobre Reynolds, y en régimen turbulento, ya desarrollado totalmente, tenemos que entrar en función a la rugosidad relativa, y una vez que con el Reynolds entramos la rugosidad, la curva de rugosidad que nosotros tenemos y leemos el dato de factor de fricción, teniendo en cuenta que los ejes son logarítmicos, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con la lectura. Bueno, ahora volvemos a comentar y a mostrar las tablas que suelen estar en los libros. Esta es una de las tablas, búsquenlas, están en todos los libros. Pérdidas de carga por accesorios, en el Jankoplis está, en el BIRD está en todos los libros, en el Cengel está también. Esta es la que pegamos antes y mostrábamos cuál era la K de cada accesorio, la K de cada accesorio y la longitud equivalente sobre el diámetro de cada accesorio. Sí, y después tenemos otra tabla que está acá, que la adjuntamos ahora, que también está en todos los libros, que es el material nuevo, aclara que es nuevo. Ya sobre este tema vamos a volver. ¿Qué pasa cuando ya tenemos algún material que no es nuevo y que cambia su rugosidad? ¿Dónde están los valores de la rugosidad de cada material? Por lo general la expresan en 2 unidades y en pies y en metros o en milímetros. Y bueno, el acero, hormigón, hierro fundido, el acero comercial, que era el que nosotros estábamos usando, y el vidrio, que se considera liso, que no tiene rugosidad. Difícilmente haya un caño industrial de vidrio, más en la industria nuestra, nos matan si tenemos algún caño de vidrio para trabajar. Antes podía ser, ahora no, con las cuestiones de inocuidad en el medio, es algo a lo que tenemos que escaparle, por sobre todas las cosas. Tenemos que hacer productos inocuos. Bueno, este es uno de los ábacos, tenemos 3 rectas, vamos a tratar de dejarlo ahí, 3 rectas, la recta de más a la izquierda, normalmente están armados así, pero miren si lo van a usar. En la recta está a la izquierda, están detallados todos los accesorios con un punto en la recta. Por ejemplo, en la válvula globo abierta es el punto que nosotros marcamos, es la que nos interesaba mostrar, que es fácil de ver, pero la válvula esclusa 3/4 cerrada es el punto más alto, mitad cerrada es el punto que tenemos acá, 1/4 cerrada es el punto que tenemos acá,
y totalmente abierta está mucho más abajo. Es la curva, la recta más a la izquierda. La recta más a la derecha tiene los distintos diámetros que puede tener cada uno de los accesorios. En este caso, nosotros dijimos vamos a trabajar con un caño de 5 pulgadas. 5 pulgadas es 60, ¿sí? Bueno, por las dudas, para no meter la pata, vamos a decir que vamos a trabajar con un caño de 50 milímetros, 4 pulgadas, no, es más, son 60. Bueno, 60, está marcado en 60, sí. Bueno, con un diámetro de 60 milímetros, que es el diámetro interior. Recuerden el dibujito que habíamos hecho hace un rato, que el diámetro interior es siempre el mismo para todos los caños, pero el diámetro nominal o el diámetro exterior es distinto dependiendo del caño que nosotros estemos considerando, el espesor de pared que nosotros estemos considerando. Entonces, en este caso en especial, ya que teníamos el diámetro menor, el diámetro interior, lo usamos, ¿sí? También hay tablas donde dice si el caño es de 4 pulgadas de Schedule 40, el diámetro interior es tal, y el diámetro nominal es tal, y el diámetro exterior es tal. Están definidas los tres diámetros. Entonces, lo que hacemos es marcar unir con una recta el punto que señala el accesorio con el punto que señala el diámetro interior que estamos usando, y lo que hacemos ahí es leer en longitud equivalente de metros del accesorio que tiene ese accesorio. Volvamos al puntero. Entonces, en el punto A leemos cuál es el accesorio que tenemos. En el punto D de diámetro marcamos el diámetro con el que estamos trabajando, y en la recta central leemos el punto L, que es la longitud equivalente de ese accesorio para ese diámetro, ¿sí? Después, para ponerlo en la fórmula, ¿sí? Hay que tener en cuenta el diámetro, ¿no? O vincularlo. Recuerden que acá estaba relacionado la longitud con el diámetro, y acá solo leemos la longitud. Igualmente, en estos ábacos hay que mirar bien qué es lo que se describe en cada una de las rectas. Pero esta es otra forma de leer o de tener los datos para poder calcular la pérdida de la instalación de los accesorios de la instalación. ¿Está? ¿Se entendió cómo funciona este ábaco de lectura de longitud equivalente de pérdida de carga del accesorio? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Dónde, Sí. ese abaco está en algún libro? Sí, suele estar por ahí en los libros más modernos no, pero en el Jankoplis creo que está, en el BIRD creo que está. Lo buscamos bien como para poder mostrarlo, pero sí, está. No, gracias. Es más, si alguno lo busca y lo encuentra, díganos dónde, así yo sabía, me lo olvidé. Bueno, ahora hacemos lo mismo. La idea es hacer un cálculo conociendo el sistema, pero a diferencia del ejemplo anterior, en este caso tenemos una bomba y por lo general lo que queremos es calcular cuál es la potencia que tenemos que darle a la bomba para que pueda llevar en esta instalación el fluido desde el punto 1
hasta el punto 2 con todos estos accesorios, ¿sí? Vamos a hacer, en realidad también este es un ejemplo del Jankoplis, un ejemplo sencillo con pocos accesorios para no marearnos tanto con el cálculo y dónde es que tenemos que calcular. ¿Sí? Pero vamos a calcular la potencia de la bomba. Dentro de la bomba, desde la conexión de entrada hasta la conexión de salida de la bomba, hay un montón de pérdidas de carga que están consideradas dentro del rendimiento de la bomba, ¿sí? El rendimiento de la bomba difícilmente sea, no, en realidad nunca es del 100%, siempre es menor. Entonces uno tiene que encontrar la bomba que mejor funciona, pero tiene un rendimiento. O sea que del cálculo teórico que nosotros encontramos del trabajo que necesitamos que haga la bomba, aplicándole el rendimiento que tiene, vamos a necesitar una bomba más grande, porque parte de ese trabajo se pierde por la ineficiencia de la bomba. Entonces, de vuelta, leemos el problema. Se está bombeando agua a 20 grados. De vuelta nos dan los datos del fluido y su temperatura. Entonces, vamos a poder conocer los datos de viscosidad y densidad para calcular Reynolds. Desde un tanque a otro más elevado, con un gasto, con un caudal de 50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Toda la tubería que figura en la instalación es de Schedule 40 de 4 pulgadas. La bomba tiene una eficiencia del 65%. Acá nos están dando la eficiencia de la bomba. Calcule la potencia que se necesita para la bomba. Bueno, ya somos casi expertos en esto. Entonces, volvemos a plantear el mismo sistema, el mismo balance de energía que planteamos recién, ya más cansados y rápidos en la supresión, en el tachar los términos que nos encanta. Tachamos P1 y P2, el término de presión, porque igual que antes, existe presión en 1 y presión en 2, las dos están a la atmósfera, entonces son iguales, por eso se tachó. Las dos velocidades las consideramos muy chiquititas y como no tenemos ningún dato de los tanques que van, las consideramos iguales a las dos, lo tachamos. Sabemos que podemos llegar a incurrir ahí en algún error, pero es muy chiquitito, es mínimo, lo tachamos y solo nos queda, tachamos también la altura 1, porque nuestro eje de Z de altura empieza en ese punto, este punto es 0, y sabemos que el punto 2 es 15, entonces o tachamos Z1 porque lo ponemos 0, o sabemos que todo este paréntesis es 15 metros, que es lo mismo. Y algo que no dijimos antes, pero que lo vamos a repetir, lo vamos a decir ahora, por ahí lo dijimos y yo me olvidé, este alfa es un factor de corrección en función del perfil de velocidad que desarrolla el fluido dentro del caño, porque acá estamos tomando la velocidad promedio. Nosotros ya sabemos, por lo que vimos en clases anteriores, que si es laminar describe una parábola, pero si es turbulento sigue con una ley de potencia otro perfil. Entonces, como tomamos acá siempre la velocidad promedio, teóricamente es necesario ajustar con este alfa. Nosotros siempre lo consideramos 1 porque no le damos mayor importancia. Entonces, existe este alfa, este factor de corrección, para nosotros es siempre 1 para ajustar la velocidad promedio. Encima, en este caso, la velocidad promedio la consideramos igual en los dos lugares, es 0, chao. Entonces, reemplazando acá, nos queda que la potencia de la bomba
va a ser igual a las pérdidas de fricción más G por H o G por Z. O sea que toda la potencia que le tenemos que dar al sistema es para levantar el agua estos 15 metros más las pérdidas que tenga en todo el desarrollo de la cañería. ¿Sí? Cuando aplicábamos Bernoulli en forma directa, esto lo considerábamos 0. ¿Sí? Ahora no, lo estamos teniendo en cuenta. Bueno, ya sabemos que tenemos que calcular todas las pérdidas de fricción en 4 ítems, en 4 conjuntos, en cañerías, en expansiones, en reducciones y en accesorios. Particularmente ahora tenemos una reducción que es la salida del tanque. Tenemos, un caño de 4 pulgadas, que como es todo de 4 pulgadas, no hay ningún problema, es todo el mismo. Tenemos 2 codos de 90 grados de 4 pulgadas y después tenemos la expansión en la entrada al tanque, que la vez pasada habíamos dicho que la tenemos que considerar porque el hilo de nivel del punto 2 está por sobre la entrada al tanque. Si la salida del tanque, la salida del caño, estuviera por sobre el nivel del hilo de agua, el punto 2 estaría en otro lugar, justo a la salida del caño, pero esta expansión no la tendríamos en cuenta. ¿Está? Entonces, volvemos a hacer todos los cálculos como hicimos antes, ya vamos más rápido. El cálculo para el K de la reducción es 0,55 por 1 menos la relación de áreas, ¿sí? Las relaciones de área de vuelta, esto es 0,55, que es el K que usamos, entonces podemos calcular la pérdida de la reducción, o sea, de vuelta la relación de áreas o de diámetros, una es muy grande respecto de la otra, el diámetro más grande, el área más grande va abajo, el área más chiquita va arriba, como el diámetro del tanque es muchísimo más grande que el de caño de 4 pulgadas, esto es 0, por eso este término es solo 1. Entonces esta acá es 0,55, la velocidad la tenemos porque sabíamos cuál era el caudal, sabemos cuál es el diámetro, lo podemos calcular, dividimos 2 y acá está el alfa que es 1, entonces nos da la pérdida que tenemos en la reducción inicial. Vamos ahora al cálculo de caño, por la tablita que vimos antes, ya sabemos cuál es la rugosidad particular del acero comercial, la transformamos en la rugosidad relativa, porque la dividimos con el diámetro, calculamos el número de Reynolds, porque teníamos todos los datos para poder calcularlo, entonces con el número de Reynolds entramos en el eje de las X, vamos hasta la curva de rugosidad relativa que tenemos, que calculamos, y ahí volvemos a mirar en el eje de las Y y calculamos el F. Haciendo todo este procedimiento nos da que el F es 0,005 y lo que hacemos ahora es considerar toda la longitud del caño, que son 170 metros, y acá fíjense lo que decíamos hace un rato de las longitudes y la longitud equivalente, estamos calculando el factor de fricción de todo el caño como 4 por F, por toda la longitud del caño sobre el diámetro por la velocidad dividido 2 y nos da cuánto es la pérdida. Si nosotros quisiéramos a esta expresión incorporarle la longitud equivalente del accesorio, de los accesorios,
tendríamos que hacer 4F por la longitud del caño sobre el diámetro más las longitudes equivalentes de los accesorios, que en este caso sobre el diámetro, que es lo que podemos leer directamente de la tabla, por todo esto, la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Se dan cuenta que podemos usar esto para meter todo en un único cálculo o ir calculando las K por separado. ¿Sí? Esto es lo mismo al cálculo por separado que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Que era lo que nos había quedado pendiente de la vez pasada. Entonces, bueno, no lo estamos calculando así, pero sí se los quería volver a contar. Entonces calculamos la pérdida de carga por fricción en el caño de 4 pulgadas, que nos da este valor. Volvemos a los codos, sabíamos que la F, el K del codo es 0,75, acá calculamos la pérdida del codo, que nos da esto, y para la expansión, en vez de ser 0,55 por 1 menos la relación de diámetro, para la expansión es directamente 1 sobre la relación de diámetros o de áreas. Entonces, se dan cuenta que la relación de diámetros y de áreas es lo mismo porque los tenemos que multiplicar por pi y entonces podemos sacar afuera o se cancelan los valores que son iguales, ¿no? Bueno, tenemos acá cuál es el K, entonces podemos calcular la pérdida de carga para la expansión, que nos da esto, siempre trabajando con las mismas unidades. Entonces la sumatoria de todas las pérdidas de carga son los 4 términos que teníamos, que son los 6,83. La longitud equivalente que nosotros podríamos haber puesto, ¿sí? La leemos de acá, ¿no? Bueno, acá es donde tenemos, esta es la salida del tanque, esta es la del caño de 4 pulgadas, esta es la de los 2 codos y esta es la expansión del tanque. Nuevamente, la mayor pérdida de carga está siempre en el tramo de cañería. En los accesorios existe, pero el mayor está en la cañería. Ahora sí, volvemos a plantear el balance que teníamos con todos los términos que ya les pusimos 0 o que sabíamos que iban a ser 0 y podemos despejar el valor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todo esto, ¿dónde está? Todo esto es 0, esta es 0, esto es 0, porque están las dos atmosféricas. Esto porque definimos nuestro eje de coordenadas acá, y acá que eran las dos aproximadamente iguales, entonces era todo 0. Entonces tenemos G por H, el valor de las pérdidas de carga, igual al trabajo que le tenemos que entregar, y acá tenemos que el trabajo es 153 kJ por kilo. Tenemos el caudal que queríamos en metros cúbicos, usamos la densidad para saber, para transformarlo en caudal másico, entonces podemos llevar a joules sobre segundo, y ahora que ya sabíamos las cantidades, ojo que acá me faltó un signo menos, ¿sí? Sabíamos cuál es la potencia que requiere el sistema. Para saber cuál es la potencia que requiere la bomba, tenemos que aplicar el rendimiento que tenía la bomba. Entonces podemos saber que la bomba va a requerir 236,8 joules por cada kilo. Teníamos el dato de, perdón, del caudal másico y hacemos las conversiones.
y la potencia de la bomba termina siendo de 1100, 1,18 kilowatts. ¿Sí? 1200 kilowatts. Así que este es el cálculo para potencia con una bomba en el medio y que pudiéramos calcular. ¿Alguna duda de cómo hicimos el cálculo, de cómo avanzamos con esto? Esteban, yo tengo una duda, pero de anterior. O sea, las cuentas las entendí, pero aclaraste algo en el punto 4 que no entendí bien. Que dijiste que sale justo donde está el nivel del fluido, algo así. Ah, bueno, vamos acá. Fíjense que esto, ¿sí? La salida está abajo del nivel del punto 2. ¿Sí? Si nosotros, lo voy a dibujar acá, el caño estuviera saliendo acá y el tanque lo tenemos acá, ¿sí? Con el nivel de agua acá, nuestro punto 2 debiera ser este. A la salida del caño. Entonces, si lo consideramos así, en el balance no podríamos despejar esta velocidad 2, que era lo que nos pasaba en el ejemplo anterior, pero, o sea, tenemos que calcular la velocidad 2, pero no tenemos acá ninguna pérdida de carga, porque descarga directamente a la atmósfera. En cambio, esta la vamos a llamar opción A, y esta la vamos a llamar opción B. En la opción B tenemos que tener en cuenta la velocidad 2, pero no tenemos la K de la expansión. En el caso A, esto por como estaba dibujado, ¿no? En el caso A no tenemos en cuenta la velocidad 2, pero sí tenemos en cuenta la K de la expansión. Se dan cuenta que son, por ahí el sistema es exactamente igual, nada más que descarga a la atmósfera, el tanque puede estar más arriba o más abajo, la altura sigue siendo la misma, los mismos 15 metros, porque el agua tiene que salir por este caño, pero en un caso consideramos una cosa y en el otro caso consideramos otra. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Esteban, te hago otra consulta. Sí, El tema de las velocidades que despreciaste, ¿podés repetir eso por qué había sido? sí. En los tanques, la velocidad, digamos, como el caudal de toda la instalación es la misma, es el mismo, ¿sí? El caudal que entra es igual al caudal que sale, estamos siempre en estado estacionario, a menos que digamos lo contrario. El área del tanque es muy grande, ¿sí? Entonces, para mantener el mismo caudal, la velocidad tiene que ser chiquita. Entonces, por lo general, cuando uno está considerando el punto en el hilo de agua del tanque, o sea, en el agua que está sobre el tanque, esa velocidad suele ser muy chiquitita y si es comparada contra un caño, es muy chiquitita, se desprecia por que la velocidad del caño es muy grande respecto de la del tanque. Si son dos tanques, se las pueden considerar iguales, son las dos muy chiquititas y se las puede considerar iguales. Entonces se desprecian, aunque sea uno, qué sé yo, el tanque de tu casa y el otro el tanque de agua de Luján, ¿no? Si bien los diámetros de los dos tanques son distintos, las velocidades son muy chiquititas en los dos y no habría necesidad de considerarlas. Igualmente, si tuviéramos los datos, los podemos calcular. Lo que pasa es que, ¿para qué le vamos a agregar un cálculo en el que podemos cometer algún error cuando ese error de cálculo es mayor que el error que podemos cometer al despreciarlo? ¿Se entendió? Sí, sí, genial. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Recuerden o piensen en
el balance macroscópico de masa, balance macroscópico de cantidad de movimiento, balance macroscópico de energía, análisis dimensional, el factor de el factor de fricción, los regímenes de flujo. Cierro los ojos porque me estoy haciendo memoria. Capa límite, lo que es el régimen turbulento, el coeficiente de no deslizamiento, la condición de no deslizamiento. O sea, voy repasando todos los temas que vamos a incorporar hasta acá, entraría todo en el primer parcial. Estamos definiendo bien con Fabián cuándo lo vamos a hacer y cómo, pero entraría todo hasta acá.